y también a los que no nos han votado. De eso se trata la democracia y la libertad. Agradecerle también al presidente por haber confiado en mi equipo para un momento tan difícil como este que estamos enfrentando. Definitivamente estamos frente a la peor herencia de nuestra historia. Un país donde los argentinos somos cada vez más pobres, con un déficit fiscal que supera los 5,5 puntos de producto, con un Banco Central con una hoja de balance absolutamente deteriorada, sin dólares en sus activos y con el equivalente a 3 bases monetarias en pasivos remunerados. Una emisión monetaria en estos años, en estos 4 años, de más de 20 puntos de producto, que ha hecho que actualmente la inflación navegue al 300% anual y que castiga a los argentinos todos los días. Precios reprimidos en energía, en tarifas, en el dólar, que se están pagando entre la mitad y una quinta parte de su valor real. Deudas de más de 400.000 millones de dólares entre pasivos del Banco Central, deudas del Tesoro, deudas con importadores, utilidades retenidas y deuda con organismos multilaterales de crédito. Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Podemos, como dijo el presidente en su discurso, llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. Nuestra misión es evitar esta catástrofe. Y para solucionar este problema, lo primero que tenemos que lograr es identificar, reconocer la génesis de este problema. Este es un punto central. Me voy a detener un poco aquí para explicar esto. Si uno dijera, yo lo he hecho muchísimas veces en charlas durante muchísimos años, si uno le preguntara a la mayoría de los argentinos cuál diría que es el mayor problema, la deuda, la inflación, el dólar o el déficit fiscal, siempre la mayoría de las respuestas, diría más del 95% de las respuestas, se lo llevaba la deuda, la inflación y el dólar. Prácticamente ninguna respuesta correspondía al déficit fiscal. Sin embargo, la génesis de nuestro problema ha sido siempre fiscal. Lo que se manifiesta como los problemas son en realidad las consecuencias de cómo se ha financiado ese déficit. ¿Qué es el déficit? Bien simple. El déficit es cuando se gasta más de lo que se recauda a nivel de país. Déjenmelo llevar a sus hogares. Si un hogar gasta 120.000 pesos y gana 100.000 pesos, bueno, evidentemente a alguien le tuvo que haber pedido prestado 20.000 pesos, ¿sí? Cuando lo que ustedes llaman estar en rojo a nivel de Estado se denomina déficit fiscal. Ahora, funciona prácticamente igual que en sus casas. Digamos, ustedes le pueden pedir prestado plata a un banco, a un familiar, a un amigo. Bueno, a nivel de país, si el país quiere gastar más de lo que recauda, le pide al mercado plata, le pide a los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, o le pide al Banco Central que se lo imprima. Ahí, si quieren, está esa sutil diferencia. Digo sutil porque aún en ese caso también es deuda. Entonces, los problemas que se originan de financiar ese déficit son los problemas que le llega a la gente, ¿sí? Si se financia ese déficit excesivamente con deuda o repetidamente con deuda, se terminan generando problemas financieros. Si se financia con emisión del Banco Central, ¿qué es lo que pasa? Hay una sobreabundancia de pesos, como con cualquier bien, cuando hay sobreabundancia de un bien, ese precio cae. Si hay sobreabundancia de
naranjas, el precio de las naranjas cae. Si hay sobreabundancia de petróleo, el precio de la nafta cae. Si hay sobreabundancia de pesos, el precio de los pesos cae. ¿Cómo se manifiesta esto? Cae con respecto a los activos financieros, como el dólar, y cae con respecto a los bienes de la economía, o sea, inflación. Esas son las cosas que la gente le llegan, que la gente percibe, problemas de inflación, deuda, dólar. Ahora, el origen de ese problema siempre ha sido fiscal. ¿Y cuál es la razón de nuestras crisis recurrentes? Es que nosotros siempre como país nos hemos focalizado en querer solucionar las consecuencias, pero nunca el problema. Políticamente, digamos que siempre hemos sido adictos al déficit. Entonces, solucionar las consecuencias nunca han solucionado la raíz del problema y por eso siempre hemos caído en crisis recurrentes y en buscar falsos culpables. Entonces, típicamente, ¿qué hemos hecho a lo largo de estos últimos 100 años? Bueno, los problemas de deuda los reestructurábamos la deuda y le echábamos la culpa a los que nos prestaron. Si teníamos problemas de inflación, poníamos precios cuidados, control de precios y le echamos la culpa a los empresarios. Si tenemos alguna escalada en el dólar, le ponemos cepo y le echamos la culpa a los especuladores. Y el déficit, bien, gracias. Y esa es la razón por la que las crisis se repiten y se repiten. Imagínense ustedes que si reestructurar la deuda fuera la solución, bueno, ya la reestructuramos 9 veces, deberíamos ser Suiza. Y sin embargo, estamos cada vez peor, porque la respuesta nuestra a estos problemas siempre ha sido atacar las consecuencias, pero nunca el problema. Siempre ha habido una actitud política de siempre gastar más de lo que se recauda, independientemente de lo que se recaude. Cuando se recaudaba 100, se quería gastar 120, cuando se recaudaba 120, se quería gastar 140, cuando se recaudaban 140, porque seguíamos subiendo impuestos, se gastaba 160, y siempre hemos seguido ese patrón. Si quieren más datos, de los últimos 123 años, Argentina tuvo déficit fiscal en 113, es decir, constantemente, prácticamente todos los años vivió en déficit. Esto quiere decir siempre tuvo que buscar cómo financiar ese déficit. Como ya vimos, cómo se financiaba, cómo se financia, con deuda o con emisión. Esto es lo que es muy importante que se entienda, porque en Argentina esta relación entre el déficit y su financiamiento, en la gran mayoría de los ciudadanos, está rota. Digamos, para muchos el tomar deuda es casi un capricho del ministro de Economía de turno. Y no es así. El problema, de vuelta, es siempre el déficit fiscal, el gastar más de lo que se recauda. Esa es la razón de nuestros problemas. Por eso ahora lo que nosotros venimos a hacer es lo opuesto a lo que se ha hecho siempre. Nosotros lo que venimos a hacer es a solucionar este problema de raíz, justamente para no tener que padecer más esas consecuencias, para no tener que padecer más inflación, para no tener que padecer más pobreza. Para eso es fundamental solucionar nuestro problema de adicción al déficit fiscal. Y esto hoy representa una oportunidad para todos porque es la primera vez en más de 100 años que llega al gobierno un candidato que explica esto, que la gente lo entiende y lo vota muy mayoritariamente. Cuando yo era chico y por muchos años hubo siempre candidatos que intentaron explicar esto, pero nunca tenían más de 5 o 6% de los votos. Hoy estamos de vuelta frente a una oportunidad histórica, porque finalmente un candidato logró una mayoría absoluta y logró que la sociedad entendiera que este es el problema, entendiera que no hay más plata, que no se puede seguir gastando más de lo que recaudamos.
Para solucionar entonces este problema, voy a proceder a leerles las medidas que componen este paquete de urgencia, cuya finalidad es neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas. Paso a enumerarlas. Entonces, 1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. 2. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Durante el 2023, entre Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno. 3. Conforme la ley de ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. 4. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos, para hacer política, digamos. 5. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios. La obra pública ha sido siempre uno de los principales focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. 6. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación esta, son los pobres, finalmente, los que terminan financiando a los ricos. Adicionalmente, los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior. 7. Vamos a mantener los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. Y vamos, sobre todo, a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan, esto es, sin intermediarios, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. 8. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso, que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino. 9. Reemplazaremos el sistema de importaciones CIRA
por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones, es decir, el que quiera importar podrá hacerlo y punto. Quiero ser claro ahora con los argentinos acerca de cómo van a ser los próximos meses. Además de la herencia que les he comunicado, estamos heredando lo que llamamos una inflación reprimida que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos 4 años y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Lo ven todos en las góndolas del supermercado. Cualquiera que haya ido al supermercado en las últimas 2 semanas habrá visto cómo varios precios han aumentado casi 100%. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Por toda esta situación de emergencia que vamos a vivir, es también que el presidente nos ha pedido que pongamos foco fundamental en la gente que más puede sufrirlo. Y es por eso que vamos a complementar estas medidas con una 10ª medida de importante carácter social, ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. Para terminar, déjeme decirle que de algo podemos estar seguros y que este es el camino correcto. Y que si seguimos por el otro camino, inevitablemente vamos a ir a un escenario de mucha mayor pobreza, de mucha mayor inflación y de mucho mayor sufrimiento. Argentina es un país rico en recursos naturales y humanos y si hacemos finalmente los deberes que nunca hemos querido hacer, permitámonos soñar con volver a ser ese gran país que hace 100 años el mundo entero tanto admiraba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Estamos haciendo Desiguales en vivo por la televisión pública. Bueno, muy sintéticamente, este es el marco conceptual a través del cual el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de medidas realmente muy pero muy duras para el bolsillo de la gente. Un ajuste que tiene, por supuesto, medidas de recorte fiscal que ya vamos a explicar, pero que por sobre todas las cosas, esta mega devaluación que anunció respecto del dólar que va a 800 pesos, generará un aumento de precios muy, pero muy por encima del poder adquisitivo de los salarios, sobre lo cual no hubo ningún tipo de definición, porque vendrá liberación de tarifas. Bueno, una enorme cantidad de decisiones que, más allá de las promesas del gobierno de que iba a impactar sobre la casta política o sobre el Estado, terminará, insistimos, golpeando muy, pero muy fuerte el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras y, bueno, desde ya la importancia del marco conceptual que le viene dando tanto el propio presidente Javier Milei como su ministro de Economía a estas decisiones que se han conocido hace un rato nada más. Hola, Lu. Hola, Pablo. A ver, esto que escuchábamos recién fue el final de este anuncio que hizo el ministro de Economía. Al inicio volvió a hablar de la posibilidad de un 15.000% de inflación y de una leche costando 60.000 pesos, si no me equivoco. Sí, como a modo de ejemplo. A modo de ejemplo, pero también para decir, miren que esto es el horror al que estamos yendo si no tomamos estas medidas. Lo digo porque es inchequeable que eso iba a ocurrir, 15.000% de inflación anual, 60.000 pesos un sachet de leche, la verdad que es inviable. Pero claro, es el terreno para decir, bueno, entonces esto no es tan malo. Esto quizás es lo que tenemos que soportar. Hay muchísimas dudas en torno a lo que se comunicó, porque son títulos. Si uno en la era de hoy podría resumirlo como que fueron tweets.
un hilo, uno atrás de otro. Claro, en cada uno de esos hilos hay que hacer un doble clic. Porque, por ejemplo, y lo que vamos a escuchar a continuación, cuando se habla de quita de subsidios en energía y en transporte, en todos... ¿A partir de cuándo? ¿A partir de cuándo? ¿O va a haber un escalonamiento? Sí. ¿O se puede pedir algún tipo de ayuda en caso de que uno no tenga la capacidad económica de poder pagarlo? Si querés, comenzamos a repasar algunas de estas medidas para, al menos, Pablo, decir, bueno, lo que quedó medio en claro y lo que honestamente no tenemos mucha idea de cómo ni de cuándo. A ver, las medidas de Milei y Caputo. No se renuevan contratos laborales del Estado de menos de un año. Acá hay un título general que ya viene siendo repetido, pero también hay preguntas respecto de qué pasa con aquellos trabajadores y trabajadoras que vienen desde muchísimos años esperando efectivamente su pase a planta, por ejemplo. ¿Están incluidos en este caso? Bueno, acá hacen falta algunos detalles también. Suspensión de la pauta oficial por un año, ya había sido adelantado por el vocero Manuel Adorni. Acá quizá también algo genérico, pero más o menos se entiende si es que es una suspensión de total, digamos, de hecho, total. Claro. Se reducen ministerios de 9 a 9 y secretarías a 54. Esto ya estaba adelantado. Acá lo interesante es saber, bueno, qué tipo de ahorro representa efectivamente esto respecto del ajuste que hay que hacer. 0,0001459. Claro, alguien podría decir, bueno, de todas maneras es simbólico o es para demostrar que efectivamente no hay privilegios. Al mínimo de las transferencias discrecionales a las provincias, se reduce al mínimo. Acá hay algo, esto específicamente, ¿qué quiere decir? O sea, no hay un detalle de cuánto, da la sensación que esto es, bueno, más o menos lo que vayamos negociando con cada provincia y de acuerdo a lo que vaya pasando en el Congreso de la Nación para conseguir apoyos. Acá tampoco hay claridad o por lo menos se necesita letra chica. Y sí, porque ese mínimo, primero que no es un monto y segundo es, bueno, ¿y a quién iría ese mínimo? ¿Sería proporcional o sería mano a mano? Vamos a la siguiente placa, porque hay más medidas. No se van a licitar obras públicas nuevas y se cancelan las que todavía no se ejecutaron. Bueno, entonces todas las que están en este momento en desarrollo sí van a continuar. ¿Qué pasa con las que todavía no se ejecutaron pero sí se aprobaron? Ahí no hay algo contractual a rever, no lo sé tampoco. O las que tienen, por ejemplo, algún organismo internacional directamente vinculado. El título general, de todas maneras, es bravo, digamos, ¿no? Sí. Porque ya hemos hablado bastante sobre lo que significa frenar efectivamente la obra pública con el consiguiente impacto en la actividad económica y en el empleo. Y agrego algo más, porque cuando dice Caputo esto, aclara, las obras de infraestructura serán realizadas por privados, lo dijo textualmente. Reducir subsidios a energía y transporte, acá quizás una de las mayores dudas, porque este fue el título, lo que no sabemos es cómo, cuándo, de qué manera... ¿Con qué impacto? De lo que no hay duda es del rumbo, digamos, ¿no? La dirección en la cual se toman estas decisiones, no hay ningún tipo de duda. Se va a pagar mucho más por transporte, esto va directamente al bolsillo, se va a pagar mucho más por las tarifas, también directamente al bolsillo. Bueno, no era tan campaña del miedo entonces, ¿no? Digo, lo que se hizo en cierto momento. No, era bastante real, porque digamos. se acuerdan que se decía, bueno, te va a aumentar el transporte, decían que eso no iba a ocurrir. Es efectivamente lo que hoy acaba de anunciar Luis Caputo. Mantener los planes potenciar trabajo según presupuesto 2023 sin intermediarios. Esto es una reducción, porque si una licuación total. Porque si hay una inflación que va a dispararse aún más de lo que ya la tenemos, que es muy elevada, en un 150%, bueno, hablamos de que continuarán, pero pagando mucho menos con un salario mínimo vital y móvil que tampoco se va actualizando. Y otra pregunta que cabe acá, entonces ¿no va a haber ningún beneficiario más? ¿Son solamente estos o puede haber nuevos ingresantes? Estamos haciendo un repaso bastante general, pero tenemos en el Living de Desiguales 3 economistas que nos visitan. Estamos con Mercedes Alessandro, estamos con Leandro Mora Alfonsín y con Nicolás Botskin. Enseguida vamos a charlar y vamos a tratar de traducir todo esto. Apenas una mirada muy conceptual. A ver, acá sí hay medidas que tienen un impacto muy directo y son más claras. Dólar oficial, 800 pesos. Devaluación de casi el 120%. Es una devaluación, hasta donde entiendo, altísima. Tenemos que remitirnos al, no sé, 2002, la salida de la convertibilidad para entender una magnitud de esta devaluación que se traslada a precios inmediatamente, ¿no? Se reemplaza el CIRA por otro sistema sin licencias. El propio Caputo lo traducía, decía, bueno, ya no va a haber que hacer mucha pregunta ni pedir permiso para las importaciones, por ejemplo. Se eliminan las retenciones, pero después de la emergencia, después que pase la emergencia, después es un paquete de emergencia. Cuando pase la emergencia, que es un momento que no se conoce cuándo va a ser, se eliminarían las retenciones. Pero atención, porque acá hay otro elemento, y es que se suman retenciones para las exportaciones no agropecuarias. O sea, para la industria. Para la exportación de productos industriales, para que no se sienta discriminado el sector agropecuario. Y se le aumenta el impuesto país al importador. Claro, además. Lo cual se habla de medidas que van en contra del propio desarrollo industrial, es decir, desincentiva el desarrollo industrial o
la fabricación de determinado tipo de producto va a ser más cara. Sí. Con lo cual vuelve a trasladarse a precios, ¿no? Se duplica la AUH y la tarjeta alimentar en un 50%. Esto sería algo positivo, la verdad, que en todo este contexto, pero la AUH la verdad es que no la reciben todos los trabajadores. E incluso tenés que estar siendo un trabajador para recibirla, porque la tarjeta alimentar, si no es lo que reemplaza también ¿o no? Corregime. No, yo entiendo que la asignación universal por hijo le corresponde a toda familia. Que esté ¿A toda familia? No, que a toda familia esté en situación de recibir efectivamente. No es a toda familia. No, y ¿te acordás la contraprestación de escolaridad, la contraprestación de salud, etcétera? Pero va directo, digamos, es un subsidio o una política social directa. ¿Y 50% por única vez? Y la tarjeta alimentar aumenta el 50% y después veremos, eventualmente no hay claridad cómo se sigue aumentando a medida que vaya evolucionando la inflación. O sea, ¿cuándo y cuántas veces no se sabe? No hay algo que lo gatille inmediatamente. Insisto que hay muchas cosas que necesitan todavía algún detalle. Bueno, estas son las medidas. Todavía no hay anuncios vinculados a tema, por ejemplo, jubilaciones. Tampoco se menciona qué va a pasar con los salarios y qué ritmo de paritarias se van a tener. Recordemos, hoy Luis Campos decía algo muy importante. Se venían discutiendo paritarias, ¿te acordás?, de duración de un año, pero permanentemente con distinto tipo de revisiones. Bueno, ahora eso no es más así. Son paritarias de 3 meses, muy pero muy cortas. Seguramente esto va a generar una reapertura general de paritarias. Bueno, ¿por cuánto? ¿Qué es lo que va a pasar con los salarios? Con una Secretaría de Trabajo con una mirada no tan favorable, digamos, para la clase trabajadora y sobre todo con un sector empresarial muy empoderado a partir de la victoria de Javier Milei. Quiero decir que los que salieron a festejar rápidamente este paquete de medidas fueron los del Fondo Monetario Internacional. Sí. Y tenemos para mostrarte el tuit de Kristalina Georgieva y el comunicado que emitió el FMI. Acá está la titular del fondo que dijo: acojo con beneplácito las medidas decisivas anunciadas hoy por el presidente Milei y su equipo económico para abordar importantes desafíos económicos de Argentina, un paso importante hacia el restablecimiento de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico del país. Y también un mensaje del propio Fondo Monetario. Declaración del portavoz del FMI sobre la Argentina. El personal del Fondo Monetario acoge con agrado las medidas anunciadas hoy por el nuevo ministro de Economía de la Argentina, Luis Caputo. Estas audaces acciones iniciales apuntan a mejorar significativamente las finanzas públicas de una manera que proteja a los más vulnerables de la sociedad, bueno, y fortalezca el régimen cambiario. La protección a los sectores más vulnerables supongo que va por el tema de la asignación universal y por el tema de la tarjeta alimentar. Sí, pero insisto, eso no es universal 100% en la Argentina. No todos los hijos de trabajadores reciben tarjeta alimentar o AUH. No, ¿qué pasa con trabajadores asalariados o eventualmente los que tienen otro tipo de vínculo laboral? Yo me quedo con la palabra acá, audacia. ¿Qué es audacia para estos sectores, ¿no? ¿Qué significa ser audaz en estos sentidos? Bueno, el personal del Fondo Monetario y las nuevas autoridades trabajarán rápidamente en el próximo periodo, luego de serios reveses políticos en los últimos meses. Atención, acá hay una mirada crítica respecto de lo que estaba pasando con el gobierno anterior. Este nuevo paquete proporciona una buena base para futuras discusiones para volver a encarrilar el programa existente respaldado por el fondo. Esto quiere decir seguramente, bueno, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario para ver cómo se continúa para salir del endeudamiento en el que está la Argentina, ¿no? Un condicionante muy importante. Ojalá haya una conferencia de prensa pronto. Ojalá pueda haber detalles sobre todos estos puntos pronto, porque esto lo que genera en gran parte de la sociedad es bastante incertidumbre, aún mayor quizás en algunos de las que lo había antes, por el no terminar de comprender cómo, cuándo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el dólar tarjeta? Digo, ¿se mantienen todos los impuestos y se va un dólar a 2.000 y pico de pesos? ¿O hay una modificación? Porque si no, la brecha sigue estando altísima y como la tenemos hoy por hoy. ¿Qué pasa con las jubilaciones? Como vos decías, Pablo, nadie mencionó nada. ¿Qué pasa con esta quita de subsidios? ¿Cómo me va a afectar? ¿Cuándo me va a aumentar? ¿Qué tengo que hacer? En un contexto de mujeres y hombres teniendo que renovar alquiler, teniendo que pensar en lo que es el año que viene. También, para mí, de las cosas más importantes que escuchamos en las últimas horas, por supuesto, además de este paquete de medidas, Diana Mondino ayer, canciller y economista, cuando dice, bueno, ¿qué contención de precios? Bueno, la contención es hasta donde la gente pueda pagar. A mí me parece que hay toda una confesión de parte respecto de cómo se está pensando se van a equilibrar los precios, hasta donde efectivamente se pueda pagar. Y hago especial hincapié, lo venimos haciendo en Desiguales
desde la campaña electoral en la instalación de la idea de que lo que venía era efectivamente una catástrofe, una hiperinflación, eso que decía Luli, ¿no? Y que dijo el ministro, la leche a 67.000 pesos, una cosa absolutamente descabellada. Alguien me decía, bueno, si a vos te dicen que te vas a morir, cuando te ofrecen cortarte un brazo, decís, bueno, sí, córtamelo, ¿qué voy a hacer? Esa capacidad de convencer de que este era el único camino posible hacia la legitimidad que el gobierno pueda sostener. Veremos qué es lo que pasa cuando contacte con tierra, ¿no? Con la realidad de la gente. Nos vamos a ir al living, pero antes entiendo Sí. que Nico Fiorentino quiere agregar información sobre lo que estuvimos repasando. Nico, por lo que estuviste escribiendo. Sí, la obra pública, lo que está mal la placa, no es que se suspende lo que está en ejecución, sino que se suspende lo que todavía no arrancó. Es decir, hay 3.000 obras públicas licitadas, 2.300 ya arrancaron, esas no se van a frenar, se frenarán las 700 que están licitadas, pero todavía no arrancaron, lo que probablemente incluya algunos juicios. Después respecto en tribunales, ¿eh? Sí, claro. Después, claro, porque espera, eso no me parece menor. Si ya está licitado, Néstor, aunque no haya comenzado a trabajarse en el obrador del lugar, ¿vos podés dar de baja? Se llama pactus sur servanda. Si los compromisos se hacen para cumplirse. Vos asumiste un compromiso y no lo cumpliste, es un juicio. Y tenés chances de ganarlo. Después, respecto a las altas del Plan Potencial de Trabajo, ya estaban congeladas por una resolución de la ministra Tolosa Paz. Cuando se hizo la última auditoría, se llegó a un número que había generado algunas bajas no demasiado significativas y ahí ya se habían congelado. La tarjeta alimentar ya venía siendo discrecional, no estaba atada a ningún índice, o sea, dependía de la decisión del ministro a cuánto se iba. Bueno, nos vamos a ir al living. Para el equipo de Desiguales es muy importante recordarles, Desiguales tenemos un contrato vigente hasta el 31 de diciembre. Somos profesionales de la prensa, profesionales de la comunicación, cumplimos y honramos nuestros acuerdos, nuestros contratos y aquí estaremos haciendo Desiguales en la manera en que lo venimos haciendo habitualmente y por supuesto con nuestra mirada. Nos parece importante que esto quede bien en claro. ¿Vamos al living? Vamos. Bueno, bienvenida, bienvenidos. ¿Cómo están? Les agradecemos, amigos, Sí. que han venido. Sí, gracias por estar En acá. esta noche. A darnos una mano para... Toda la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la TV pública y de todos los medios públicos que hoy también están con la incertidumbre, ¿no? De qué es lo que va a pasar con sus puestos de trabajo, con los canales, con las radios. Así que también por eso estamos acá, ¿no? Gracias, de Muchas verdad. gracias. Bueno, los vamos a presentar formalmente. Bueno, ¿no? dale. No sé con cuál de los chicos arrancó, por allá. Estamos con Nicolás Boskin, economista, Mercedes de Alessandro, economista, Leandro Mora Alfonsín, economista. Decime que hubo anuncios económicos sin decirme que hubo anuncios económicos. Muy buena. No, hay mucho más para decir sobre cada uno de ellos, pero de verdad que su mirada y su opinión sobre lo que está pasando nos interesa. No sé quién quiere arrancar. Te miraron los dos a vos, Nico. Sí, no, vos me estás a mí. Bueno, ¿cómo están? Gracias por la invitación y me sumo a las palabras de Mercedes respecto a la solidaridad en general, con muchos puestos de trabajo que están en riesgo en este momento y sobre todo ante la incertidumbre. Claro. Yo lo que me quedé pensando un poco, y esto lleva un poco hacia donde me dedico yo, que es más la historia del pensamiento económico, más las ideas económicas, que es que todo el discurso del ministro Caputo empezó hablando mucho del déficit fiscal y de que el gran problema del déficit fiscal, una postura que podemos discutir, muchos no compartimos, otros compartirán, pero es legítima en términos del planteo teórico, está perfecto. Ahora, después las respuestas que dio como medidas, en su mayoría no afrontaron el problema fiscal, sino el problema externo. Digo, es como si nosotros somos los que venimos hablando todo el tiempo de que el problema es la falta de dólares, y viene el ministro y dice, no, acá el problema es fiscal, y explica, ya conocemos la historia, el Estado es como una casa, no puede gastar más que lo que se recauda, todo ese cuentito que ya conocemos, y después va a dar la explicación y lo que es una brutal devaluación. O sea, se mete con el problema externo, no el problema fiscal. Y lo fiscal es algunos maquillajes, como la cuestión de los ministerios, que no significan demasiado. No mueve el perímetro. La pauta oficial, que tampoco es un número demasiado grande, es más grande que los ministerios, pero tampoco es tanta plata, y aparte solo por un año. La obra pública sí es un número más significativo, pero yo tengo la sensación de que eso es más un anuncio ahora y que después discrecionalmente van a ir resolviéndose las cuestiones, sobre todo en la cuestión de cuando se negocie con los gobernadores, porque las obras públicas son en territorio en general suelen ser con articulación con gobiernos provinciales o municipales, y algún tipo de negociación tiene que haber ahí, con lo cual, en el fondo, los anuncios fueron básicamente sobre la cuestión externa, sobre la falta de dólares, y entonces todo el discurso anterior sobre que el problema es el déficit fiscal para fundamentar el problema y para justificar el ajuste, en realidad utilizó un discurso que hablaba del déficit fiscal para justificar una devaluación que de fiscal no tiene nada, que lo que es una transferencia de recursos profunda hacia los sectores más acomodados, básicamente hacia los exportadores, que lo pagan en general las personas con ingresos fijos, asalariados formales o informales,
con políticas de compensación muy limitadas a sectores muy poco abarcativos. Si bien Aguache mucha gente la cobra, Alimentar también, digo, no dijo nada sobre jubilaciones, por ejemplo, que es un universo mucho importantísimo, mayor, claro, sobre el cual va a pesar una inflación gigantesca y hay que esperar hasta la próxima actualización por ley si es que no se cambia de ley. Con lo cual, y con esto dejo a mis compañeros, en el fondo lo que hizo el ministro Caputo fue reconocer lo que veníamos diciendo nosotros hace mucho tiempo. El problema es la falta de dólares. Y ese problema se puede resolver de distintas maneras. La forma como lo resuelven es la forma como históricamente ciertos gobiernos han resuelto este problema, que es con una devaluación que intente solucionar la falta de dólares con que ese costo lo paguen los trabajadores. Y ¿cuál es el final que tendrá esto? No lo sabemos, porque como decían ustedes recién muy correctamente, a esto le faltan un montón de precisiones que nos enteraremos en los próximos días. Mercedes. Sí, no, yo pensaba en función, nos conocemos, fuimos a la misma universidad, acá tenemos muchas historias, ¿no? Vos fuiste mi profe. Fui profe de los dos. Bueno, no teníamos estos datos. Muy bien. No, yo pensaba también esto de la casta, ¿no? La casta al final son los jubilados y los trabajadores según las medidas que escuchamos hoy. Quienes peor la van a pasar con respecto a lo que va a suceder, esta devaluación que decía recién Nico, son los trabajadores y los jubilados. Eso por los aumentos de los precios en Por general. el aumento de los precios. O sea, hay un montón de factores que te llevan a aumento de precios. La devaluación gigantesca que están planteando, el FMI quería una devaluación pulenta. Bueno, la tuvo, por eso festejó Cristalina Georgieva, Juli Kozak, todos. El aumento de las tarifas, que tampoco sabemos muy bien a cuánto, pero de la energía, el agua, el transporte, todo eso va a precios. Todo eso va a empobrecer a quienes hoy no se anunció nada de lo que va a suceder. Pero el gobierno no dice, o el ministro no dice desconocer eso. Dice, sí, efectivamente va a precio, pero eso acomoda las cosas de tal manera que después Es lo que decían todo va a ustedes de estar bien. Mondino, ¿no? Pero después yo me quedé pensando, Luli, en lo que vos planteabas de la UH. La UH hoy lo cobran, los titulares de UH son 2,5 millones de mujeres en su mayoría, porque así está hecha la ley, ¿no? El 84% son mujeres y son 4,5 millones de niños, ¿no? Niños adolescentes. La tarjeta alimentaria es un subconjunto de la UH, es decir, la alimentar la reciben los que tienen de 0 a 14 años de ese universo de AUH. Quiere decir que solamente hoy 2,5 millones de personas estarían recibiendo una contención extra. Está bien ubicado porque son hogares con niños y niñas en una economía en la cual 6 de cada 10 chicos, según el informe último de la UCA, está en una situación de pobreza. Entonces está bien que reciban y son vulnerables y está bien esta medida, pero es muy limitada. Pero es chiquitita. Es muy chiquitita. Los jubilados y jubiladas de la mínima este fin de año van a cobrar un bono que quedó de la otra vez de 55.000 pesos, un 100.000 pesos más o menos la mínima con los ajustes, el último ajuste, y el aguinaldo, es decir, van a llegar a 200.000 pesos ahora en diciembre, pero si nada cambia en enero van a estar en 100.000 pesos de nuevo. Y esos son 5,5 millones de la mínima, ¿no? Después no sabemos tampoco qué va a pasar los que no tienen la mínima, que tampoco son ricos, ¿no? Claro. Entonces digo, tenemos 5,5 millones de jubilados y jubiladas que no van a tener ni un aumento. Los trabajadores formales, está bien, puede ser que se abran paritarias, todo eso lo vamos a ver, no sé cómo va a suceder esto y a qué ritmo, y si va a llegar al nivel inflacionario, eso va a estar en juego, va a ser una disputa, y todos los informales que no tienen nada. Los informales que son un 40% de la fuerza laboral. Es decir, que estamos en una situación en la cual la casta somos nosotros y nosotras, porque no he visto ni una medida que le toque el bolsillo. Cuando decimos sacamos los subsidios a las tarifas, no se habló de segmentación, no se habló, como en un momento se decía, bueno, vamos a sacarle estas tarifas, son pro ricos, sacaremos a los ricos. No se habló de ningún impuesto que ponga el foco en las empresas que se la levantaron en palo, alimentos, farmacia, financiero. Mechi, hoy escuchaba a nuestro amigo también, Ale Berkovich, decir, esto es el inicio de un industricidio. Porque lo que están haciendo es aumentarle el dólar de importación, meterle una retención a una exportación de una industria que por ahí fabrica y exporta, y a lo que es el agro, nada. Ahí lo tenemos al experto industricida, ¿no? No, industrialista. ¿Pero es correcto esto? ¿Es correcto lo que dice Ale? Sí, en línea sí, pero yo iría por otro lado en ese sentido. A ver. Vos tenés en el aumento del tipo de cambio, más el impuesto país que va a aumentar, no sabemos cuánto. Hay que ver También, cómo ¿cuánto? queda en términos de Recordemos alícuota. que es el impuesto país, por favor. El impuesto país es un impuesto que se cargaba sobre el tipo de cambio para hacer una devaluación de corte fiscal, por decirlo de alguna manera. Para no devaluar se puso el impuesto. Que te hacía más caro el dólar, digamos. Que hacía más caro el Bien. dólar. Ahora, eso va a encarecer las importaciones. ¿Qué hace una persona que se le encarece la importación? La traslada a precios.
Ese traslado a precios lo que va a impactar es en que se va, sobre todo al no haber compensación de ingresos, como se viene charlando, lo que va a impactar es en menos consumo. Ese menos consumo... Pero, Leana, ahí tengo una pregunta. ¿Eso puede ocurrir con, no sé, una zapatilla? Claro, por eso, con pensá en cualquier bien producto. industrial. Si vos subís el precio, puede impactar a la gente, al no tener una recomposición de ingresos, a haber menos consumo. Si hay menos consumo, vos sos industrial, vos tenés una fábrica con gente adentro, ¿qué pasa con los salarios? No vas a poder dar grandes aumentos de salario. Y ese no aumento de salarios también profundiza esa caída del consumo. Entonces, ese es el movimiento que se piensa al revés. Yo tengo una diferencia, si bien comparto muchos en las líneas con los compañeros, yo creo que realmente sí tenemos un gran problema fiscal, porque, y lo tenemos hace bastante tiempo, porque una cosa, el déficit no tiene que ser ni alto ni bajo, tiene que ser sostenible, vos lo tenés que poder repagar. O sea, hay países del G20 que tienen déficit y ese es un número que siempre es remanido, pero lo pueden pagar. Nadie le cuestiona a Japón, que hace 35 años tiene déficit, porque nunca se atrasó con los pagos. Nosotros somos un país que hemos entrado en cesación de pagos consistentemente, con lo cual hay un problema fiscal. Y lo charlábamos acá, estabilizar la economía está fuera de discusión, hay que corregir los precios que estaban atrasados. El dólar había que corregirlo, las tarifas hay que corregirlas, reemplazándolas en vez de subsidio a la tarifa, que para mí es una aberración de la política pública, así se lo podés dar a la persona que lo necesita, una transferencia directa, para compensar los efectos sobre los que no tienen. Ahora bien, si esos precios se acomodan, porque hay que estabilizar, el salario, los ingresos también son un precio. ¿Por qué tienen que ser el ancla? Y ahí viene la pregunta, porque es una decisión política que los ingresos sean ancla. Nosotros tenemos que los ingresos sean ancla, es decir, que sea lo que... Que sea lo que no está subiendo, de la misma manera que está subiendo tarifas, dólares y demás. Vos pensás esto, perdón, me tomo 30 segundos para explicar una cosita. El 56% del gasto público está indexado. ¿Qué significa? Que cada 2, 3 meses, depende el tipo de ajuste, va corrigiéndose por inflación. Ahí estamos hablando de jubilaciones, de la asignación universal por hijo, del gasto que se indexa. Ahora bien, el anuncio de hoy dice que se va a duplicar la asignación universal y que aumenta la tarjeta alimentar. Ahora, no queda claro si es por única vez, si eso va a ser una cuestión recurrente, porque la inflación sí se acelera. Y lo que queda configurado es una situación que, como todo proceso de estabilización económica, va a tener al principio aceleración de precios, y justamente porque toda estabilización tiene ese proceso, tenés que tener la conducción técnica y política de compensar esos efectos para que no se te caiga gente. Pero se va a caer gente por lo que denunciaron. Es lo que estamos diciendo. Y al mismo tiempo vas a tener un enfriamiento de la actividad. No solamente es una suba de precios, sino que va a empezar a generarse tensiones en el mercado de trabajo. Ese es el escenario. A ver, a mí me parece importante porque quizá mucho lenguaje técnico, un montón de medidas, me parece importante entender cuál es el rumbo, cuál es el impacto. Después se van a empezar a ver en la calle, es decir, por ahí ahora no terminamos de entender todo, pero en el momento en que vayamos a comprar algo y lo hagamos al 100%, como ya venía ocurriendo, creo que va a quedar claro. Me parece muy importante darle discusión a la idea de que esto era lo único que se podía hacer, porque si no venía o una hiper o una catástrofe en el peor de los mundos. Ese es el punto. Vos lo decías bien, ¿no? Si te dicen que te vas a morir, por ahí amputarte es más llevadero. Sobreviviste. Y él, fíjense que en una parte hace un diagnóstico y él dice, nosotros venimos atacando las consecuencias de estos problemas y no el problema que es el déficit, que dice él, ¿no? Que gastamos más de lo que cuando tenemos deuda, reestructuramos. Te dice el tipo que te endeudó y que usó la deuda para fuga. Digo, el macrismo nos endeudó y esa guita, así como entró, salió. Entonces, que este tipo tenga a decir que endeudarte no es una buena solución para un problema, cuando vos te podrías endeudar para inversión productiva, te podrías endeudar para mejorar tu infraestructura, digo, el endeudamiento que tenemos nosotros, que es una herencia del gobierno de Macri, también es un problema del déficit fiscal. Del déficit. No habló de las LELIQs. Que fue, ¿se acuerdan? La semana anterior estuvimos todos hablando de las LELIQs y la bola de LELIQs y que Caputo viajó y que iba a buscar la plata para las LELIQs. Desapareció ese tema de la escena. No sabemos nada. Entonces lo que digo es, hay un montón de eslabones que podríamos estar usando. Podríamos mirar el presupuesto, los impuestos que tenemos, los regímenes de devolución de impuestos para empresas que se han beneficiado muchísimo. La famosa separata que se iba a discutir. No quiero entrar en polémicas y detalles chiquititos, pero la ley de economía y conocimiento, podemos decir que es buena o mala, pero también podemos mirar que las telecomunicaciones en la pandemia levantaron en pala.
Yo he tenido reuniones con las cámaras de telecomunicaciones que te dicen, nosotros en un año crecimos lo que pensamos crecer en 10, claro. ¿no? Y realmente uno mira los dividendos y ellas hoy están todos bajo regímenes de exención. Lo que decís es que se podía hacer otra cosa, había otro camino. Yo digo que hay otras alternativas, que esto es una definición política, que en esa definición política nos dijeron, vamos a hacer un ajuste a la casta y hoy la casta somos los trabajadores y los jubilados. Sí, para pensarlo en esos términos, está claro que una inflación como la que tenemos hoy es un problema que sí o sí requiere atención y requiere solución. Eso está claro, digamos. No conozco un solo economista que minimice la inflación, ninguno. Que te diga estábamos bien. No, y que diga que no es un problema que no hay que resolverlo. Claro. No conozco a ninguno que no diga eso. En este contexto con el que estamos, ya incluso lo que se ve es que casi todos los economistas lo que también reconocemos es que la causa de la inflación es la propia inflación, digamos, la propia inercia de los contratos te lleva a este propio ciclo. Lo reconocen todos, digamos, el concepto de... no, todos no, porque lo que dijo hoy Caputo es que el problema es el déficit. Sí, pero en los hechos, cuando vas a las medidas que va a tener que tomar, en el fondo lo que está planteando, se lo dijo recién Leandro, es el ancla como el salario como ancla, digamos. Es, si vos tenés un montón de contratos y una inflación que es inercial por un montón de precios, porque todos los precios son costo de otras cosas, y tenemos los precios básicos como el salario, como el dólar, pero tenemos la energía, otros precios que suben y entonces sube todo lo demás. En ese sentido, la pregunta es cuál es el ancla que usás. Y qué ancla se usa es una decisión política. Entonces, lo que está claro... Quiero entender bien lo del ancla. Voy a tratar de agarrar lo de Mondino que ayer decía. Mondino dice, lo que va a frenar la escalada de precios es lo que pueda pagar la gente. Claro, bueno. Si vos lo sigo ustedes. Si vos decís, bueno, si yo no aumento salario y los retraso, lo que estoy haciendo es, a partir de hacer que la gente pueda comprar menos y pagar menos, ahí estoy planchando los precios. A eso se refieren como ancla, digamos. Digo, pensemos lo siguiente, ¿qué es lo que paró la inflación en los 90? El ancla nominal del dólar. Digo, un tipo de cambio barato, un dólar barato. Y el congelamiento de paritarias. Congelamiento de paritarias y el desempleo disciplinador que fue creciente. Para, Nico está cerrado, escucho, parece que Nico, no se lo escuchó, Dale, sí, Nico. Era muy bueno lo que estaba diciendo. No, si no es lo mismo decir que en todo caso lo que frena la búsqueda de frenar los precios es a través de la pobreza, porque eso es generador de pobreza. Sí, a ver, la pobreza es una consecuencia. Es lo que pasó en los 90, de hecho. Ya tenemos 40% de pobreza y la inflación viajaba a una velocidad interesante. O sea, no te frenaba nada la pobreza. En los 90, lo que tuviste, lo que frenó la inflación fue un dólar barato, apertura importadora que hizo que las importaciones fueran baratas, con lo cual las empresas no podían competir. El desaliento de las paritarias, el desempleo que empezó a disciplinar y que frenó los aumentos. Ese dólar barato se sostuvo con dólares de las privatizaciones y después con deuda externa. Todo ese fenómeno es el ancla nominal dólar, que de hecho no es solo los 90, también pasó estos últimos años. Digamos, gran parte de la política en el kirchnerismo también fue el dólar barato. Perdón porque me cuesta seguir. Ustedes lo que están diciendo es que el desempleo y los salarios bajos es lo que este plan indica que va a ser lo que va a bajar la inflación. Sí, vos suponete lo siguiente. Me gusta porque dudó, pero... Sí, ¿para qué hacerla larga si podía? Sí, y te lo explico. Sí, ¿y por qué? Porque vos lo que tenés, la concepción, y esto lo explica Mondino. O sea, Mondino creo que es la que mejor lo ha explicado y con mayor claridad en las últimas semanas. En donde te dice, mirá, el no poder pagar los precios de ciertos productos va a frenar el consumo de esos productos y el que los vende va a bajar, o sea, va a bajarse del caballo y eso va a hacer que la inflación se vaya acomodando. Sí. En ese sentido, yo voy un paso más allá y me animo a decirte, probablemente en términos de estabilización de precios, el plan de Milei hasta sea exitoso y en el 2025 vos tengas una inflación más baja. La pregunta ahí, ¿qué costo? La pregunta es, ¿qué economía te queda en el medio? ¿Qué nivel de desocupación? ¿Qué nivel de pobreza? ¿Qué nivel de actividad económica? ¿Qué nivel de diversificación de nuestro aparato productivo? O sea, ¿qué cantidad de cosas producimos y en qué nivel? ¿Cómo van a estar las economías regionales, que en algunos casos dependen de actividades productivas bien ancladas en territorio? Porque el federalismo también es eso. Cuando hablamos de federalismo, hoy una de las medidas es se lleva al mínimo las transferencias discrecionales a provincias. Eso se puede leer de muchas maneras. Se puede leer, como lo dijo el ministro, que con eso se hace política para proyectos de ley y demás, pero también se puede entender como si yo quiero desarrollar la industria del maní cordobesa, si yo quiero desarrollar la industria forestal industrial en Corrientes y Misiones, hay un montón de ejemplos en donde hay transferencias que van hacia el desarrollo de las provincias en sí. Una provincia como la de Buenos Aires, que tiene 13 millones de personas.
y que recibe mucho menos de coparticipación que lo que aporta al producto. Sí. ¿Qué ecuación tiene si se limitan las transferencias discrecionales? Estamos hablando de una provincia que es gigante. ¿Qué pasa con las pymes, Mercedes? Las pymes. Sí, en este contexto. Y en este contexto también es como decíamos recién, si depende en qué rubro estés y qué tengas que pagar. Y de impuestos no se habló demasiado tampoco, así que ahí no sabemos, pero la energía les impacta. Que tampoco sabemos cómo va a ser. Tampoco sabemos. Es que por eso digo, queda mucha letra chica que no quedó explicada. Yo creo que a mí me pareció muy desordenado todo. A ver, Milei viene diciendo hace un año que tiene un proyecto económico que ya lo cambió 20 veces porque empezó diciendo dolarización, dijo Ocampo al Banco Central, después se fue Ocampo, Reidel, no sé qué, una serie de nombres, desfilaron nombres, desfilaron proyectos, desfilaron ideas. Entonces yo realmente no sé bien a dónde va. Hoy los anuncios van a ser ayer 8 de la mañana, después voy a las 5 de la tarde, después a las 7. Bueno, ¿sabes qué? Me están diciendo, no la vi, pero podemos ver una placa que acaba de publicar el Ministerio de Economía. ¿Esto qué es? ¿Ganancias? ¿Qué significa esto de ganancias? ¿Del impuesto a las ganancias? ¿Que vuelve? No entiendo. Este es el tuit que publicó. Ahí está, a ver. La prioridad del Gobierno Nacional es alcanzar el superávit fiscal en el primer año de mandato. Los siguientes números reflejan el ajuste inevitable que enfrentaremos a fin de lograr ese objetivo. Y ponen esto como si la gente entendiese, ¿no? Ni yo entiendo. Pero es que de verdad te digo, me parece... ¿Esta es la explicación que hay a la conferencia de Caputo? Están diciendo que van a modificar lo del impuesto a las ganancias. ¿Se puede poner ahí para los ciegos? A ver, ¿se puede poner la pantalla grande para el señor Leandro Morales? A ver si... veo de acá. Para que vea los números. Ahí está, a ver. Toda gente recibida que debería entender esto. A ver. Sí. ¿Qué es? No, lo que está diciendo es esos 5 puntos del PBI, de dónde salen, digamos. ¿Cuáles serían cómo se consiguen mayores ingresos y cómo se reducen gastos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice, de impuestos. Entonces, se va a recaudar un 0,8% del PBI más por este aumento del impuesto país, que ahí estaba la duda, es el 17,5%. O sea, le van a agregar un 7,5%, no queda claro si es sobre el impuesto país preexistente, que es el de solamente para los gastos de consumo, o esto que dijeron de que lo van a agregar sobre las importaciones. Lo suben a 17,5 por un año. Por eso, un aumento de retenciones medio punto, la reversión de la reforma de ganancias, digamos, toda la discusión... Perdón, reversión, reforma de ganancias quiere decir que vuelven a pagar la cuarta categoría, vuelven a pagar ganancias. Yo eso, sinceramente, lo veo bien. Es el mejor impuesto posible. El que más gana, o sea, en un mundo ideal... Tiene que haber menos IVA, menos ingresos brutos, menos impuestos indirectos que caen sobre las transacciones y más impuestos que caen sobre los ingresos. No nos gusta el nombre de ganancia, pongámosle ingresos, pero a mayor ingreso, o sea, así funciona. ¿Del IVA dice algo en esa placa? No. No la vi yo. No, sí hay una cosa ahí de bienes personales, moratorio y blanqueo de medio punto del PBI, que de vuelta es una especie de, obviamente, confianza de que está anunciando algún nuevo blanqueo, algún nuevo moratorio, que se va a recaudar. Una confianza en que eso funcione como le funciona a Macri. Y abajo está el efecto de los gastos. Sí. Ahí te dice jubilaciones y pensiones es un ahorro de 0,4. Entonces se confirma un poco lo que estábamos diciendo. Va a ser, o sea, que no va a haber aumento, se van a licuar las jubilaciones. Eso es lo que leo yo. Porque podemos subir, por lo que se ve en pantalla, podemos subir un poquito, ahí va. Porque ahí dice jubilaciones y pensiones. Sí, puede ser que bajen las jubilaciones o que haya... 0,4 sí, o que no se renueven moratorias, con lo cual hay una caída del gasto general. Transferencia a provincias, eso es lo que decíamos recién. Pero recordemos que el presidente dijo que el presupuesto que se va a utilizar es el presupuesto de 2023. Si vos usás el mismo presupuesto, pero con más inflación, lo que va a pasar es que vos tenés partidas que ya vienen licuadas. O sea, son partidas que valen menos en pesos. Se van a ejecutar rapidísimo, en abril, mayo, siquiera, encima, el presupuesto 2023 es el presupuesto que fue aprobado en septiembre del 22 con la proyección de inflación que en ese momento había para el 2023, que es básicamente la mitad que la que va a haber. Y que estaba mal calculada porque entonces, presupuesto tiene bien el presupuesto 2023 es un presupuesto que estipula más o menos gastos nominales que uno podría calcular entre un 20 y un 25% del valor de lo que del valor real efectivo del 2023. Quiere decir, si mantenemos los números del presupuesto 2023 y lo comparamos con lo que se pagó en 2023 efectivamente, eso implica que en 2024 la caída en los gastos es cercana al 80%. Es una caída imposible. No digo ni siquiera... es imposible. Por ¿Qué eso quiere decir? ¿Cómo imposible? No se puede. No podés bajar del 80% el salario de los maestros, los policías, digamos. No funciona el país con esos niveles de reducción. Por lo cual...
En los hechos lo que uno espera es que efectivamente se prorrogue el presupuesto, porque Milei no tiene los votos en el Congreso, y que por la ley de presupuestos, cuando un presupuesto no se aprueba, se prorroga el siguiente, que de hecho en contexto inflacionario es una medida que en general ha beneficiado a los gobiernos porque aumentan los recursos discrecionales, con lo que en el fondo lo que va a pasar es que el presupuesto efectivo va a ser más pequeño y después va a aumentar los montos discrecionales porque la recaudación sí se va a ajustar por inflación, porque se aumentan los precios, aumenta la recaudación nominal del impuesto. El ministro utilizó algo a lo que suele echarse mano, decir, bueno, es como ustedes en la casa. De la misma manera, si ustedes gastan más de lo que efectivamente les ingresa, después están en rojo. ¿Se puede comparar tan sencillamente un Estado, la administración del Estado, con una casa? Y en una casa no se recaudan impuestos, en una casa no se es lo que te ingresa, dinero, ponele. ¿no? No, pero los impuestos no es lo que te ingresa. Una cosa es tu salario y otra cosa es que vos le cobres un peaje a Leandro cada vez que abre la heladera, ¿no? Bueno, en mi casa lo pensaron seriamente. Sí, yo me imaginé, por eso di el ejemplo, ¿no? Pero es como eso, vos le decís, bueno, cada vez que abren la heladera, sacás algo, yo te cobro un pedacito, ¿no? De lo que vos... O de los ingresos que entran por acá, hay alguien que se queda con una caja y con eso hace, digo, podría ser, pero... En general, no sé, le va a cobrar... Es más complejo que eso, Es más complejo que eso. Y también tener la posibilidad de imprimir dinero. Pero eso nos trajo este problema. Pero eso nos trajo ese problema y esto es el problema. Digamos también, volviendo a la historia del pensamiento económico, ¿no? Y a los debates, Milei viene de la escuela austríaca. La escuela austríaca tiene tipo 2, 3 lemas esenciales. Uno de ellos es la emisión de dinero provoca inflación. Listo. Es el monetarismo más liso y llano. Si hay plata, hay inflación. Por eso también esto que decía Leandro hace un ratito, y que decía Nico, el ancla de los salarios, eso que vos decís, ¿qué es el ancla? ¿Qué es el ancla? Bueno, si yo no tengo más dinero en la economía, la gente no puede salir a comprar más cosas, no presiona, no quiere más naranja, no quiere más sachet de leche, no quiere más vaso, no quiere más silla. Entonces los precios no pueden subir porque nadie estaría vendiendo eso y lo que haría es hacer que los precios o se mantengan o bajen. Esa es una idea medio mercantilista, vieja, inaplicable. Yo les digo una cosa que diciendo un poco, con Leandro estás en los pronósticos, con lo cual está más permitido disentir, respecto de la probabilidad de éxito de esto. ¿Por qué lo digo? Vos mencionabas recién, comparás con el 2002. Efectivamente, esta es la devaluación de un saque más alta que tenemos desde el 2002, que fue el del TRIP. ¿Esto te lo lleva al tipo de cambio real del 2002? Llega al tipo de cambio de hoy, digamos, al tipo de cambio real multilateral de hoy, al valor del 2002, al oficial. El blue está al... Va a estar mucho más que eso, digamos, el tipo de cambio mucho peor que el del 2002. ¿Eso quiere decir el valor del dólar en relación con el resto de los precios? En los precios relativos de la economía argentina, Argentina es un país recontra barato para el resto del mundo. O sea, el valor del dólar en relación al resto de los precios está igual en este momento que en el 2002. El oficial, pero el 2002 tenías libre mercado de cambio. Bien. Ahora, mi punto es el siguiente. En el 2002, esa brutal devaluación del 200% o más, incluso después terminó bajando, se dio en un contexto de altísimo desempleo, con lo cual la inflación de ese año fue una inflación mucho menor que la devaluación. Con lo cual hubo efectivamente en ese periodo hubo una mejora de la competitividad real de la economía argentina. ¿Por qué? A ver. Porque había tanto desempleo, tanta pobreza, que los precios no podían multiplicarse por 3. Porque ahí sí que no te compraba nadie. Nadie tenía un mango en nada, entonces los precios se multiplicaron por, creo que la inflación ese año fue cerca del 40% en el año 2002, con una devaluación del 200, quiere decir que en los hechos hubo una importante depreciación del tipo de cambio real que mejoró competitividad, que permitió que algunos sectores puedan volver a exportar, a competir, etc. Ahora, eso se dio justamente a costa de una fuerte caída de salario real, porque en el 2002 el dólar se multiplicó por 3, los precios subieron un 40%, los salarios subieron un 10%. O sea, hubo una fuerte caída del salario real. Todo ese proceso de ajuste después derivó en ciertas condiciones de posibilidad posteriores. En este contexto tenemos 7 puntos de desempleo, no 30. Exacto. En este contexto tenemos una cantidad de trabajadores bajo convenios colectivos mucho mayor. Tenemos una cantidad de estructuras sociales, organizativas, cuerpos intermedios, pongamos el nombre que queramos, mucho más activas en términos de la capacidad de negociación que la que había luego de la catástrofe social del 2001. ¿Y entonces? Con lo cual veo muy difícil que no haya indexaciones mucho más recurrentes, y no necesariamente hablo de la calle, no hablo solamente del conflicto social. No, yo creo que este proyecto tiene serios problemas de sostenerse, porque tiene serios problemas de que la inflación pueda bajar,
Porque estamos en un contexto donde los contratos van a seguir, donde todo el mundo va a seguir reclamando aumentos, donde va a ser muy difícil que la inflación se frene, por lo que se frenó en el 2002. Por el ancla, digamos. Porque efectivamente tenemos una sociedad que se está moviendo, una economía que se está moviendo. Se está moviendo mucho. Ahora, tenemos que cerrar, chicos, sí. No, yo creo que hay una imposibilidad, como dice, acá hay gente que está todo en los modelos, ¿no? Piensa en los modelos como, bueno, esto de vas por acá, sigue acá, termina acá. Y la realidad es diferente. Y yo creo que estamos en un año muy complejo, que venimos arrastrando 4 años de macrismo que fueron una tragedia, 4 años de un gobierno que frustró expectativas y que además empeoró todos los indicadores socioeconómicos también, ¿no? Y esto... votaron a Milei muchos pensando que era el cambio, la oportunidad de transformar y de mejorar. Bueno, hoy eso no se va a sentir por lo menos en el corto plazo. En el corto plazo esa mejora la mayor parte de la población no la va a sentir. Y lo que yo me pregunto es cuánto tiempo tenemos o cuánto margen nos da esta situación para que la gente reaccione de algún modo. Claro. Y no digo también el conflicto social solamente, sino también... ¿Cuánto margen le da de acción? ¿Cómo se reorganiza? ¿Cómo se genera los nuevos? ¿Cuánto dura la legitimidad? ¿Cuánto dura la legitimidad? Dolor, y ellos digamos. Vienen y mucho con esto de no hay plata, sí. Como un lema, como remera, como eslogan. Yo fui el otro día a la Plaza de la Asunción de Milei, lo vi en todos lados, la Fuerza del Cielo, el no hay plata. Y vienen también con esta idea de hiper. Si no nos dejan hacer todo esto... Nos vamos a la hiper y 90% de pobre y va a ser su culpa. Entonces, yo creo que nos están preparando psicológicamente de alguna manera para el temor a algo muchísimo peor, pero hay que ver si eso le funciona. A ver, tenemos que hacer un corte y creo que algún minutito más después quizá nos queda. Estamos aquí con economistas que nos están ayudando a interpretar, a entender, a hacerlo sencillo y ver qué es lo que puede pasar en los próximos días. Corte y estamos. En Desiguales, pero Nico tiene a los 3 mosqueteros de Javier Milei. Hay 3 nombres que rápidamente, pero siguiendo boletín oficial, te diste cuenta que son los recontra mega empoderados de este gobierno. Uno lo vimos hoy, que es Luis Toto Caputo, ministro de Economía, pero no solo por ser ministro de Economía, sino por las tareas que tiene adelante. Es decir, no solo lleva adelante el brutal ajuste, la administración de la deuda, sino que entre otras cosas le dieron, por ejemplo, le sacaron al Ministerio del Interior la administración de los recursos que tienen que ver con las provincias. Por eso hoy fue quien anunció que va a haber recorte de las partidas discrecionales a las provincias. Debilita a Francos, entonces, ¿no? Lo debilita a Francos, era una caja que siempre la tuvo el Ministerio del Interior, lo tuvo Frigerio cuando era ministro del Interior, lo tuvo Guado de Pedro, que era guita que manejaban el Ministro del Interior para negociar políticamente con las provincias. Es un 1% de la masa coparticipable, que parece poca guita, pero para algunas provincias es un montón. Después, el que hoy todavía sumó más poder es Nicolás Posse, jefe de gabinete. No sé si vieron su designación en el boletín oficial, entre otras cosas, lo ponen a cargo de las privatizaciones. Aparece la palabra privatización, es decir, no solo ponen debajo de él la administración de todas las empresas del Estado, todos los entes autárquicos, todos los entes descentralizados, sino que entre las funciones dicen la administración, liquidación, cierre o privatización de todo eso. Es decir, no significa que está afirma Nicolás Posse, sino que él en todo caso será el encargado de eso. Pero hoy, decía, sumó el encargado de desarrollar los proyectos para que después los apruebe el Congreso en caso de que requieran sanción parlamentaria. Pero hoy sumó más poder todavía porque salió la designación de, Silvestre, no me voy a olvidar el nombre de pila, Silvestre Sívori, es un joven abogado, sub-40, que va a ser el jefe de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia. Es un abogado muy cercano a Nicolás Posse, que ya viene trabajando para el gobierno, fue el encargado de, entre otras cosas, de llevar adelante todo lo que fue la transición con los servicios de inteligencia, con la AFI, pero también con la Secretaría Legal y Técnica, con Vilma Ibarra. Nico, ahí pregunta, entonces no es riñón macrista la AFI finalmente. Más o menos, porque él es muy cercano a Nicolás Posse, pero se formó enteramente en el macrismo. O sea, cuando tenía 20 y pico trabajaba en la Secretaría Legal y Técnica del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después trabajó en el Ministerio de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, después trabajó en la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires y además, y acá aparece un dato muy interesante, es que es socio o comparte estudio con un abogado que es uno de los principales asesores de Germán Garabano.
Germán Garabano, el hombre que Mauricio Macri quería poner en el Ministerio de Justicia. Es decir, es muy cercano a Nicolás Pose, pero con toda su formación en el macrismo. Bien. La red de vínculos más estrecha es algo que vamos a empezar a conocer porque, lógicamente, es alguien que, para los que seguimos la política, es un nombre nuevo. No sabemos cuán firmes son esos lazos. Y la tercera ministra recontraempoderada es Patricia Bullrich. Si vos ves que tiene el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, porque Luis Petri, responde a ella, que le sacaron al Ministerio de Justicia lo que es las cárceles federales, el Servicio Penitenciario Federal. Y si vos ves que además le sacaron, que esto está en el boletín oficial también, le sacaron al Ministerio de Justicia la MAC, que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados, básicamente armas, todo lo que sea armas, desde aprobación de registros a la compra de armas, negocios multimillonarios. Básicamente podrías decir, y con esto cerramos, ¿viste cuando Mufasa le dice a Simba todo lo que toque el sol te pertenece? Sí. Bueno, vos podrías decir todo lo que tiene pólvora lo administra Patricia Bullrich. Gracias, Nico. No sé qué me ríe. Nos vamos, nos encontramos mañana a las 9 de la noche. Pasen bien.